Buenas noches, mi nombre es Giancarlo Di Plan, soy estudiante de Ingeniería Industrial. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que es el ensayo y el informe técnico. En esta ocasión vamos a empezar primero con lo que es hablando sobre el informe técnico. Podemos decir que el informe técnico forma parte del mundo de la informática, ya que el computador tiene como función esencial el almacenamiento y el manejo ágil y eficaz de los datos. También podemos decir que el informe técnico es transmisión o comunicación de informaciones, ya que el responsable de elaborar un informe técnico comúnmente se auxilia del computador para redactarlo, pero este no es el único medio para poder hacerlo. También agregando que el informe técnico recoge normalmente informaciones u opiniones de rigor metodológico, por tanto debe tener las características estilísticas de los textos académicos. Algunas características del informe técnico son estilísticas, enumerativas o argumentativas o mixtas. Las enumerativas son cuando su propósito fundamental es transmitir informaciones, si el propósito es enfocar y explicar las distintas vertientes de un problema. El informe es analítico. Y si se combinan, el informe puede ser ambas características. El informe es mixto. Algunos de los procedimientos para la redacción de un informe técnico, podemos decir que la definición del propósito del informe. En esta etapa el o la responsable de elaborar un informe técnico debe aclarecer bien su objetivo. Si persigue el mismo, de este modo sabrá las informaciones que debe buscar y el tipo de enfoque el que dará al objeto del informe. También podemos agregar que está la documentación. En esta etapa de la documentación es el momento en que se investiga o indaga acerca de del tema que se interesa. La planificación del informe. En esta etapa es la planificación. Se planifica lo que se va a escribir para seleccionar y organizar los datos que se tengan. Luego seguimos con lo que es la redacción del primer borrador. Luego que se tiene elaborado el esquema, se inicia la redacción del primer borrador, se escoge tentativamente lo que será el informe. La corrección estilística, que se corrige el estilo del texto. Esto implica coherencia, reglas ortográficas, signos de puntuación y propiedad de las palabras empleadas. Autocrítica o evaluación. Este proceso cuestiona el texto como si no fuera de nuestra autoría. Esta autocrítica se realiza en base a algunos criterios preestablecidos. Seguimos con lo que es las componentes del informe técnico. Para empezar, tenemos que la carta de envío. Que la carta de envío sirve para presentar el informe al destinario. Seguimos con la portada. La portada consta del título del informe, el nombre del técnico o especialista que lo preparó, el nombre del destinario, la fecha de preparación, el índice, que el índice sirve para buscar rápidamente cualquier subtema del informe, el resumen ejecutivo, que este es un
compendio del contenido del informe, el cuerpo, introducción. A la introducción se debe exponer el origen del informe, el método que se utilizó para obtener los datos, fuentes, alcance, etc. Ahora sí seguimos con el cuerpo. El cuerpo es donde el informe recoge los datos y análisis que permiten revisar conclusiones y recomendaciones. Seguimos con las conclusiones y recomendaciones, que cuando las conclusiones y las recomendaciones constituyen los resultados finales de la investigación. El apéndice, que existe cuando existan datos adicionales extensos que fortalezcan la opinión del técnico, se incluyen como anexos después de la conclusión o como apéndice, como ya se dice, y si son informaciones redactadas por el mismo autor del informe. Para culminar esos componentes está la referencia bibliográfica, que se elabora poniendo los apellidos y nombre del autor a seguidas que la fecha de publicación, el título del libro, entre otras cosas. Aquí tenemos algunas estrategias para elaborar un informe, que en este caso pueden ser, por ejemplo, organizar el texto de una forma educativa, tratar de dar respuesta a lo adelantado, a lo posible, a las posibles preguntas, eliminar todas las informaciones que sean estrictamente necesarias, procurar que las oraciones, los párrafos y los subtemas constituyan en todo armónico, y ser objetivos y utilizar una tabla de criterios. Estos son las estrategias para elaborar un informe técnico. A continuación, entonces vamos a hablar sobre lo que es el ensayo. El ensayo tiene como algunos conceptos, que dice que es una obra literaria relativamente breve. Se puede agregar que de reflexión subjetiva, pero bien informada, en la que el autor trata de un tema, por lo general humanístico, de una manera personal. También podemos decir que es un tipo de texto en prosa, que se agrega que explora, analiza e interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. También podemos agregarle a eso que es un texto subjetivo donde se combinan las experiencias del ensayista, hábito de estudio, trabajo literario y opiniones de una persona que muestra interés de la literatura. Es una interpretación o explicación de un determinado tema humanístico, filosófico, político, social, cultural, deportivo, entre otros. Aquí tenemos la estructura del ensayo. Que la estructura del ensayo podemos decir que es bien flexible, sumamente flexible, como podemos ver aquí, y no existe una única forma. Se puede dividir en 3 momentos, que es la introducción, donde se refiere a la sección inicial del texto. El desarrollo corresponde a la exposición de los argumentos, las referencias del análisis y la reflexión crítica sobre el asunto abordado. Y por último, la conclusión, que es donde se deliberan hechas en el desarrollo. En el autor expone las conclusiones a las cuales llegó, definiendo y validando su punto de vista. Tenemos
también las características del ensayo, que algunas de las principales características es que es riguroso en tono y forma, dígase que aborda un tema significativo escogido por el autor. Su finalidad es explorar un tema, ya sea que se asuma o no una postura de respeto al mismo. También decimos que está escrito con fines pedagógicos o también para sumar conocimientos en áreas específicas de la academia. También es un género literario perteneciente a la didáctica, con miscelánea o epístola o la disertación. Su extensión puede ser variable, desde unas pocas páginas hasta un libro entero, o sea que él puede ser bien variable lo que es la característica del ensayo. Aquí tenemos unos tipos de ensayos, que en este caso puede ser literario. El ensayo literario se caracteriza por la absoluta libertad en el abordaje de un tema elegido. No tiene propósito en que incurrir o discurrir más bien del mismo autor. Tenemos el científico, que el científico son aquellos que son elaborados para fines de exponer resultados de la experiencia científica, desarrollar teorías obtenidas o generar cualquier forma de conocimiento científico por escrito, dígase distintos reportes, informaciones o otros textos enfocados en contar lo sucedido. También tenemos lo que es el académico, que es un poco similar, vamos a decir, que al científico, pero en el caso de comunidades intelectuales, dígase escolares o universitarias, que exponen las pruebas de los dotes investigativos mediante la redacción de ensayos, de cortes formales, positivos, rigurosamente, metodológicos como las tesis, etc. Bueno, hasta aquí fue mi exposición sobre lo que es el tema del ensayo y el informe técnico. Espero que sea de ayuda y de agrado.